Hemos hablado de los involucrados, hemos hablado de qué es lo que opinan los involucrados, de qué es lo que tenemos que hacer con el cuadro de involucrados. Hay que recoger ahí, entre otras cosas, quiénes son los actores, qué rol juegan y en qué posición se van a encontrar, qué opinan sobre el problema, ¿no? Entonces, esa información la tienen que completar y acabo de programar la actividad. Deben subir ustedes este árbol de objetivos y el cuadro de involucrados, el análisis de involucrados en ese cuadrito, el día viernes, ¿sí? Hasta el día viernes, para que por grupo, igual, con nombre y apellidos. Entonces, hasta el día viernes vamos a subir ese y además, ¿se acuerdan que hemos hecho la encuesta? Les había dicho la anterior semana que presenten hasta el domingo, aparte del árbol de problemas, tienen que presentar una encuesta, un formato de encuesta, que ustedes harían para recoger la impresión de los involucrados respecto del proyecto que ustedes quieren y del problema que ustedes están considerando. Entonces, esa encuesta tienen que hacer. Es más, habíamos dicho que ustedes tendrían que organizarse cómo hacer las 50 encuestas y preparar luego los cuadros correspondientes. Ya les voy a indicar en qué parte va a ir cada una de estas cosas. Les he indicado el día de ayer que vamos a hacer o les voy a hacer llegar, o voy a colocar en la plataforma, y se lo paso al grupo de WhatsApp también, el contenido mínimo del proyecto, que debería incluir todas las cosas que estamos haciendo. Fíjense, no estamos haciendo por separado algunas cosas, que luego ustedes tienen que agregar todas estas en un solo documento, el mismo que va a tener un formato, un contenido mínimo, que yo les voy a indicar cuál va a ser. Sí, entonces tomen en cuenta eso. Ya la próxima semana voy a subir el contenido mínimo para que vayan organizando en ese contenido mínimo, incluyendo en el contenido mínimo lo que tenemos avanzado. ¿Qué más vamos a avanzar hoy día? Pues resulta que ustedes el día de ayer han visto la parte de objetivos y la parte de involucrados. Recuerden la definición de proyecto. Hemos dicho que el proyecto es un esfuerzo por alcanzar un objetivo específico que tiene cada uno de ustedes, cada uno de su grupo tiene un objetivo específico, por medio de la realización de actividades concretas también, y por el uso de recursos. Entonces, lo que nos toca hacer ahora es ir viendo las actividades. ¿Qué actividades vamos a hacer? Recuerden que el árbol de problemas, el árbol de objetivos también, nos provee suficiente información como para poder estimar, determinar, quiero decir, las actividades que se van a realizar durante todo el tiempo de vida del proyecto, ¿sí? Entonces, una cosa que tenemos que definir es la periodicidad del tiempo, perdón, la periodicidad en el tiempo o la periodicidad del proyecto. ¿Esto qué significa? Que recuerden las primeras clases cuando hablábamos de la definición de proyectos, decíamos que todos los proyectos están acotados en el tiempo, están definidos para un determinado tiempo. Entonces, ustedes van a definir el proyecto. El proyecto, normalmente los proyectos tienen una vida desde que inician, desde que empiezan las actividades hasta que concluyen estas. Hay una diferencia aquí con los proyectos de inversión privada. Cuando nosotros hablamos de proyectos de privados, y cuando elaboramos proyectos privados con fines de lucro, lo que nosotros hacemos es considerar un tiempo en el que el proyecto va a funcionar, un tiempo en el que el proyecto va a realizar las inversiones, ¿sí? Entonces, son dos tiempos. Uno en el que realizamos las inversiones, que es el año cero, donde armamos la fábrica, si vamos a producir algo, o hacemos las construcciones, etcétera, etcétera. Cuando equipamos, hacemos la inversión propiamente dicha. Entonces, eso
para fines de análisis de proyectos de inversión con fines de lucro o proyectos privados de inversión es el año cero. El año cero en los proyectos de inversión es el año donde se realizan las inversiones propiamente dichas. Y a partir del año 1 hasta los años que tenga, digamos, el proyecto está para 5 años, a partir del año 1 son los años de vida útil del proyecto, donde el proyecto va a operar, ahí es donde va a realizar sus operaciones, haciendo uso de toda la infraestructura, equipamiento e instalaciones que se han construido en el año cero. Entonces, nosotros normalmente lo que armamos son flujos para la evaluación financiera del proyecto, considerando año 0, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, año 7, etcétera, etcétera. Entonces, el año 1 es el año donde empieza a operar el proyecto, donde empieza a producir, donde empieza a generar gastos, generar ingresos, generar utilidades, si se puede generar. El año 0 es el año donde se realizan las inversiones, se realizan todos los gastos que se tengan que hacer, repito, en infraestructura, etcétera, etcétera. En cambio, en los proyectos sociales, no consideramos un año cero, consideramos desde el momento en el que el proyecto empieza a operar, empezamos a contar año 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque aquí no hay una inversión previa, como en el caso de los proyectos privados. No se hace la inversión y lo que evaluamos son los flujos que se va a tener de ingresos por ventas y de gastos durante todos los años de vida del proyecto. En este caso no se trata de hacer eso. Se trata de implementar un proyecto que, aunque sea de construcción, por tanto, parte de la operación del proyecto. Entonces, en este caso no hay un año 0, sino hay un año 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí hay una pequeña diferencia cuando nosotros elaboramos proyectos de inversión y proyectos sociales. Nuestro presupuesto, en este caso, para los proyectos que estamos haciendo, va a ser desde el año 1 hasta el año N. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Ustedes deben definir cuánto tiempo van a realizar el proyecto que ustedes están proponiendo. Es decir, yo voy a construir huertos, muy bien, voy a construir huertas y voy a enseñar a los... La idea es muy bonita. Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a hacer eso? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar capacitar, informar, organizar, producir, etcétera, etcétera, esto? Yo voy a producir energía eléctrica a partir de plantas. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo va a durar el proyecto? Tienen que definir un tiempo para el proyecto. ¿Cuántos años van a realizar esto? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? ¿6 meses? ¿El proyecto va a durar 6 meses? ¿El proyecto va a durar 2 años y medio? Esto tienen que definir, es decir, deben definir el tiempo del proyecto. Para las guarderías, este proyecto, con todo el financiamiento y todo lo que pensamos, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Sí? En el caso del compost, lo mismo. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en hacer el proyecto? Este proyecto del que estamos hablando, ¿para cuánto tiempo es? ¿Cuándo inicia? ¿Y cuándo termina? Todos ustedes vamos a suponer todos, vamos a partir para que todos tengamos el mismo horizonte de tiempo, que el proyecto va a empezar el 1 de enero del 2022. A partir de ahí, cada uno de los grupos definirá y dirá, mi proyecto va a ser hasta el 2100, hasta el 2003, hasta el 2004, hasta el 2020, no sé. Tienen que definir eso. Entonces, una de las primeras tareas que tienen que hacer es definir el tiempo de vida del proyecto. Tiempo de vida del proyecto. Definir en términos de año, ya sea en años o en meses, dirán, serán 50 meses, 60 meses, será 1 año, serán 2 años. Bien, entonces, una vez que hemos definido el periodo en el que se va a realizar el proyecto, el segundo paso es definir
cuáles son las actividades que yo debo realizar para lograr alcanzar mis objetivos. No se olviden, tenemos los objetivos y un proyecto es un esfuerzo por alcanzar un objetivo específico mediante la realización de actividades interconectadas, realizadas, interconectadas, vinculadas, que se van a realizar durante la vida útil del proyecto, ¿sí? Esos 2 años, 3 años, 4 años que ustedes van a definir, en ese periodo tienen que haber definido actividades. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que hacer, y como les decía, del árbol de problemas les va a poder salir la información necesaria para poder organizar sus actividades. Porque no se olviden que el árbol de problemas nos dice, estas son las causas, y luego se convierten en objetivos. Estos son los medios. ¿Sí? Cuando en el árbol de objetivos, esos son los medios. Es decir, esas son las cosas que yo debo hacer por medio de las cuales, los medios, por medio de las cuales yo voy a alcanzar el objetivo. ¿Sí? El objetivo planteado, ¿verdad? Entonces, definimos tiempo y en ese tiempo definimos qué actividades se van a realizar. Estas actividades, primero, deben estar identificadas con nombre y apellido, actividades concretas. Estas actividades tienen que estar enmarcadas en ese tiempo y estar definidas de manera secuencial o de manera paralela. Hay muchas actividades que se deben a tiempo. Hay otras actividades que deben esperar a que otra termine para recién iniciar. Hay otras actividades que inician inmediatamente termina una actividad. Hay otras actividades que deben esperar a que termine una actividad y luego de que termine esa actividad esperar un tiempo para recién empezar. Hay otras actividades que pueden estar iniciando cuando una actividad ya está por terminar o está al medio o ya está avanzada, ¿sí? Entonces hay diferentes posibilidades que se pueden dar al identificar las actividades. Entonces, ustedes deben de identificar qué actividades son necesarias para la realización del proyecto, actividades específicas. Si yo estoy haciendo un proyecto ambiental y voy a hacer una capacitación, y digo, primero yo voy a hacer capacitación. Y dentro de esta capacitación, que puede ser la actividad grande, porque fíjense que yo puedo haber identificado en el árbol de problemas, en el árbol de objetivos, algo que tiene que ver con capacitación, falta de formación en temas ambientales o desconocimiento de los temas ambientales, el uso de la basura, etcétera, cualquier cosa de ese tipo. Entonces, eso me va a dar lugar, me va a dar pie y yo puedo, si la gente desconoce, entonces yo tengo que informarla, tengo que hacerle conocer. ¿Y cómo voy a hacer eso? A través de eventos de información y de capacitación. Entonces, puedo poner una actividad grande que diga capacitación. Y dentro de esa voy a colocar capacitación en residuos sólidos, capacitación en manejo de, no sé, preparación del compost, capacitación de la utilización alternativa del compost, no sé, diferentes temas dentro de lo que es una actividad de capacitación. Entonces, deben identificar actividades grandes, generales, y actividades específicas, para que luego ustedes a cada una de estas actividades específicas le pongan tiempo. Es decir, esta actividad va a iniciar este mes y va a terminar el otro mes. ¿Esta actividad va a ser de un día? Sí. ¿Pueden ser las actividades de un día? Claro. Pueden ser hasta de horas. O pueden ser actividades de todo un mes o de todo un año, o solamente de 2 días o de 3 días. Eso lo tienen que definir ustedes, porque ustedes son los que están programando.
Esta parte es programación de actividades. Normalmente se habla de programación de actividades del proyecto. ¿Por qué? Porque usted le va a poner tiempos a las actividades. Le va a establecer secuencia de realización de estas actividades. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho esto, de lo que es un proyecto, recuerden, objetivos, y ahora tendríamos actividades. Para esto, y para facilitarles, para facilitar el trabajo, existen herramientas. Una de estas herramientas es denominada dentro de lo que es lo que es proyectos, en el ámbito de proyectos, se habla de las matrices Gantt. Y en estas matrices lo que nosotros hacemos es poner ese programa. Ven que ustedes a veces hacen en Excel y programan sus actividades. Entonces, ustedes van a ver muchas programaciones de actividades hechas en Excel. Y ahorita vamos a ver cómo podemos hacer nuestra programación de actividades en Excel. Miren, ustedes están viendo el Excel. Fíjense. Normalmente lo que nosotros hacemos cuando decimos, vamos a programar las actividades del proyecto. Muy bien, entonces ponemos, por decir, capacitación. ¿Sí? Normalmente hacemos así, ¿ves? ¿Ven? Capacitación. Y bueno, dentro de capacitación va a haber un taller 1 sobre algo específico. Que yo voy a simplemente poner así, ustedes tendrían que poner con nombre y apellido, decir taller tantos, tomando en cuenta el contenido del taller. Taller 3. En fin, podríamos ir agarrando y hacer dentro de lo que es capacitación varias cosas. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos aquí, muchas veces ustedes han debido ver y han visto la forma de organizar. Y luego aquí, por decir, construcción. Por si acaso, estoy poniendo, digamos, a ver la construcción. Y la construcción tiene sus etapas, digamos, replanteo, cimientos, sobre cimientos, digamos, estamos construyendo algo. Te estoy dando. Muros, cubierta, y bueno, digamos, todas estas son actividades de lo que es construcción, ¿sí? Construcción. Todas aquellas son actividades de capacitación. Supongamos que ustedes tienen un proyecto de ese tipo. Entonces dicen, hagan su programación. Entonces ponen aquí enero, febrero, etcétera, 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 y van desarrollando el tiempo que sea necesario. Supongamos un año. Entonces dicen, bueno, este taller lo voy a hacer aquí y agarran y ponen, este taller también lo vamos a hacer después de que acabe ese. Eso es lo que me refiero cuando hablo de actividades que acaban y empiezan. El último lo voy a hacer aquí, ya, digamos, un programa así. El replanteo es lo primero, vamos a empezar en enero y ese replanteo nos va a durar un mes. Los cimientos, vamos a empezar, hay que cavar, está medio complicado eso, unos 2 meses. Los sobrecimientos vamos a hacer otros 2 meses. Los muros me van a llevar más tiempo, ¿sí? Y la cubierta, el techo, digamos, es una casa, me va a llevar hasta diciembre. Fíjense aquí, este tipo de actividades como las que están aquí, son actividades que puedes empezar luego que ha acabado otra. Esta es una y esta es otra, por si acaso. Ahora, hay actividades, pues voy a poner ahí para que se vea mejor, que pueden ser paralelas.
se pueden hacer al mismo tiempo, ¿sí? Hay actividades que se pueden hacer, pueden aparecer en su cronograma, hay muy aisladas y otras por aquí. En este tipo de actividades, como capacitación y demás, se puede jugar mucho con eso. En cambio, hay algunas otras que no se puede hacer eso. Por ejemplo, en esto que les estoy mostrando, no podríamos hacer el techo paralelo, por ejemplo, a hacer los cimientos. No, no nos da, ¿verdad? Necesariamente esta actividad tiene que iniciar cuando acaben los muros. Y los muros cuando acaben el cimiento. Y los cimientos cuando acabe el sobrecimiento. ¿Sí? Que puedo empezar esta actividad un poquito más, que puedo empezar a levantar muros o el sobrecimiento sin que haya acabado todo lo que es el cimiento, y tal vez sí, tal vez una parte ya ha secado del cimiento y puede empezar el sobrecimiento. Pero en general, la idea, se supone que una vez que acaba de realizarse el cimiento, recién vendría el sobrecimiento, ¿verdad? Así que vean, ese tipo de actividades son las que son secuenciales. Y entonces ustedes cuando hagan esto, vienen y dicen, bueno, estamos haciendo nuestro cronograma del proyecto, ¿sí? Y lo hacen de esta manera. Entonces, y esto es lo que se llama un diagrama, una programación de proyectos, pero un diagrama Gantt es un poquito más complejo que esto. Esta es una programación relativamente fácil, muy conocida por ustedes y que ven, se lo arma en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Entonces, la manera que hacemos nosotros esto, normalmente es así, ¿verdad? Entonces, esto es una programación de proyectos o un cronograma de proyectos típica. ¿Sí? No hay mucho donde perderse aquí, ustedes saben. No les estamos diciendo gran cosa. Han visto que hemos elaborado este cronograma rápidamente. Pero, cuando nosotros hacemos proyectos, no es suficiente esto. Es más, esto lo hacemos así desde el colegio podremos hacer esto, no es una gran cosa, como les decía. Lo que necesitamos nosotros no es simplemente una programación de este tipo de las actividades. Lo que nosotros necesitamos realizar es un diagrama Gantt. Y eso es justamente lo que vamos a ver hoy día para que ustedes puedan realizar como parte de su trabajo. ¿Qué son los diagramas o qué es un diagrama Gantt? Fíjense, este es un diagrama Gantt. Me imagino que todos pueden ver. Este es un diagrama Gantt. El diagrama Gantt es un gráfico. En realidad es la programación que hemos hecho y el grafiquito al lado, como hemos hecho en Excel. ¿Sí? Solo que este gráfico, si ustedes se van a fijar, voy a agrandar la imagen. Fíjense, en este gráfico hay unas líneas, fíjense todas estas líneas, que me están vinculando, me están interrelacionando cada una de las actividades, una con otra o una con más actividades. En este diagrama Gantt, nosotros vamos a poder ver actividades y grupos de actividades señaladas por esta línea. ¿Ven? Todas estas que están debajo, todas estas actividades con celeste que están debajo de esta línea blanca, son un grupo de actividades. Fíjense a esta actividad. Por decir, esta actividad, cimientos, etc. Por ejemplo, todas estas actividades son estas que están aquí abajo y el grupo grande de actividades es este. ¿Sí? El grupo grande de actividades es este. Entonces, y claro, imagínense aquí también una actividad mucho más grande que abarca a todas las demás. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es armar un diagrama de Gantt de esta naturaleza. No es suficiente armar como con el Excel que hemos hecho. El diagrama Gantt es un diagrama que nos va a mostrar no solamente las actividades y cuándo están programadas, fíjense aquí está la fecha, sino nos va a mostrar la interrelación que hay entre estas, gráficamente.
Pero además, ¿para qué nos sirve? Esto es el diagrama de Gantt, es un diagrama de barras. ¿Y por qué? Porque nos muestra las actividades como barras, ¿ven? Como estas barras. Entonces, como hemos hecho allá en el Excel, pero aquí ya es un dibujo de una barra. Y fíjense, aquí en esta barra, al medio hay una línea más oscurita, más en gris, más o menos. Estos diagramas, ¿qué nos permiten? Nos permiten visibilizar o visualizar las actividades y hacer seguimiento de estas. Cuando la barra, esta barra está completada esta barra, ese color gris que está al fondo, cuando está completado, quiere decir que la actividad se ha completado. Cuando la actividad está a la mitad, esa barra gris va a estar hasta la mitad dentro de la barra, ¿sí? Entonces, nos sirve para poder hacer seguimiento de las actividades y de los proyectos. Entonces, el diagrama Gantt es un diagrama mucho más complejo. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes que poner gráficas, tienes que identificar lo mismo que has identificado allá, el tiempo en el que se van a realizar, pero mostrar la relación de dependencia que hay entre las actividades, ¿sí? Entonces, cuando uno hace un diagrama Gantt, cuando hace uno un diagrama Gantt, voy a reducir este tamaño. En el eje horizontal se toma en cuenta la escala de tiempo. Lo que hemos hecho, ¿verdad? Lo que hemos hecho en el Excel también. En la parte horizontal ponemos los meses, los años, o por semanas, o por días. Y en el eje vertical incluimos las actividades. Entonces es un gráfico de doble entrada, donde tenemos actividades en las filas y en las columnas, como en el Excel, tenemos los tiempos. Entonces, para poder diagramar, para hacer un diagrama de Gantt, ¿cuáles son los pasos? Tenemos que dibujar el eje horizontal y vertical, lo que hemos hecho en el Excel, escribir el nombre de las tareas sobre el eje, eso hemos hecho, y luego dibujar los bloques. Nosotros esos bloques los hemos puesto con amarillo, ¿verdad? Y luego indicar la relación de dependencia. Por ejemplo, si estuviéramos en el Excel, voy a salir de aquí para irme de nuevo al Excel. Si estuviéramos aquí, la relación de dependencia tenemos que graficar. Entonces nosotros vamos a insertar, por ejemplo, a ver, vamos a ver dónde hay líneas. Vamos a insertar formas. Vamos a insertar con estas líneas. Miren, digamos, yo digo, esta actividad tiene que acabar antes de que empiece esta. Entonces tengo que acabar y colocar una línea que venga de aquí hasta esta. Tengo que buscar un icono que me permita de ahí decir, bueno, esto va a venir hasta aquí, digamos así. ¿Ven? Entonces, esta actividad le sigue esta. Y luego puedo hacer lo mismo y copiar, perdón, esta actividad aquí, algo así, y para mostrar la relación de dependencia, ¿sí? Entonces, en este caso, estas dos se pueden hacer paralelas. Supongamos, podemos decir, en este caso, por ejemplo, el taller 2, que sí o sí tiene que acabar la actividad taller 1 y taller 3 para que empiece el taller 2. Si no acaban esas actividades, no puede empezar el taller 3. Entonces, estas dos actividades confluyen en esta otra actividad, ¿verdad? Entonces, normalmente hacer en el Excel estos gráficos, como estoy tratando de hacer, fíjense aquí, es un poco más difícil, es mucho más complicado. Entonces, para eso, nosotros, para armar un diagrama de Gantt, nosotros tenemos otras herramientas. Una de las herramientas, porque fíjense, yo puedo agarrar esto y decir, bueno, esta actividad viene y luego tiene que venir esta otra. Podría ser así, ahí me ha salido más bonito porque en este caso no me daba, tendría que ser una cosa que salga de aquí y vuelva a entrar aquí. Entonces, y lo puedo hacer de esa manera aquí. Puedo agarrar esto y decir, bueno, vamos a copiar esto y ahí, y ahí,
Y podemos mostrar esto. Y se podría ver la relación que existe de inicio y fin de una actividad a otra actividad, ¿sí? Pero fíjense que esto es medio incómodo de realizar. Para eso hay paquetes específicos con los que se pueden hacer estas actividades. Es el desarrollo del diagrama de Gantt. Y ese se llama Project. En realidad no todas las computadoras, cuando les instalan a ustedes el Office, no todas las computadoras vienen con el MS Project. MS Project significa Microsoft Project o Microsoft Project, como quieran llamar. Entonces, Project es proyectos en inglés. Entonces, es un software que está hecho justamente para poder realizar este tipo de actividades, para programar proyectos, actividades de proyectos. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que deben hacer? Deben utilizar, para realizar lo que vamos a hacer, deben todos utilizar el project. Entonces, aquí voy a mostrarles, yo tengo el proyecto aquí en mi computadora. Fíjense, aquí está el project, he entrado ya, es project, MC project, normalmente, o project simplemente, y ustedes van a entrar y van a utilizar un proyecto en blanco. Yo tengo otros proyectos aquí que manejo, entonces vamos a programar actividades. Fíjense, se abre una ventana como esta. Entonces, aquí se va a empezar a graficar y aquí vamos a poner las actividades. Aquí yo puedo empezar a colocar mis actividades. ¿Ven? Escribir las actividades, pero fíjense, aquí tengo que darle la duración, lo que les diga, cuánto tiempo va a ser necesario para esta actividad. Yo puedo poner una actividad un día, por decir. Ya, ¿cuándo va a comenzar? Tengo que decir cuándo va a comenzar. Y aquí la opción que tengo es que me da un calendario, ¿ven? Octubre. Bueno, vamos a empezar desde noviembre, desde el próximo, o mejor hemos dicho, vamos a empezar desde el enero del 2022, perdón, ¿no? Entonces, como va a durar un día, ya automáticamente la máquina nos coloca el día, ¿sí? El que va a terminar. Entonces, fíjense que nosotros estamos en octubre aquí y voy a ir pasando, estamos hasta llegar a enero. Ya, desde aquí tendría que empezar el proyecto, ¿no? Va a durar un día, desde el 1 de enero hasta el otro mes, ¿sí? Entonces, aquí se va a ir graficando. Bueno, yo tengo estas actividades y voy a hacer otra actividad y puedo decir esta actividad, fíjense, cuando yo he introducido ya la otra actividad, ha aparecido la barrita, la gráfica de barra de este día, de esta actividad. Esta actividad tiene 3 días, ¿sí? Y luego yo digo, ¿esta actividad cómo va a empezar? Esta actividad va a empezar el 10 de enero del 22. ¿Y cuándo va a terminar? Como tiene ya 3 días, a la máquina automáticamente nos dice esto. Y me la va a ir armando y me va a colocar toda la programación. ¿Sí? Entonces, yo puedo ir describiendo todas mis actividades aquí y voy a hacer lo siguiente. Para que vean que esto es relativamente fácil, voy a borrar la actividad, voy a borrar todo esto que hemos hecho y se va a borrar. Del Excel que hemos tenido, yo voy a agarrar las actividades y las voy a copiar. Porque es compatible con el Excel, ven, es como una hoja electrónica. Entonces voy a agarrar y voy a pegar y ves, simplemente que aquí lo que ha hecho es copiarme en la parte de duración, entonces lo vamos a poner ahí. Esto lo voy a poner
Recording in progress. Muy bien. Entonces, fíjense cómo hemos programado nuestras actividades. Es como hace rato en el Excel, ¿verdad? Pero en este caso, aquí lo que tenemos que decirle al proyecto, que este taller, 1 hasta el 6, son parte de la actividad grande que es capacitación. Entonces, yo marco, y me vengo aquí, fíjense, aquí, aplicamos como sangría. Y cuando haga eso, estas actividades, taller 1 al 6, se van a recorrer a la derecha y lo que es capacitación va a quedar marcado, ¿sí? Con negrilla, ¿ven? Entonces ya sabemos que dentro de la actividad capacitación están todas estas. Yo puedo cerrar esta actividad, ¿ven? Y desaparece. Ahora, dentro de la actividad construcción, yo tengo todas estas. Entonces marco todas las que están dentro de construcción y le doy un ratito, voy a admitir a los compañeros. Le doy sangría derecha. ¿Sí? Y se hace. Hemos hecho lo mismo que hemos hecho en el Excel, fíjense, y ahora lo que vamos a hacer es ponerle días y fechas, nada más. Entonces, esta actividad, ¿te recuerdan? Nosotros poníamos que las actividades de capacitación duran un mes casi cada una, ¿no es? ¿Se acuerdan? Decíamos en enero, febrero, marzo, sí, hemos ido armando las actividades de capacitación. Entonces, ¿cuántos días duran estas? 30 días, 30 días, 30 días. ¿Se acuerdan que habíamos hecho cada mes era una actividad? 30 días. Ya habíamos dicho, vamos a suponer que empieza la actividad el 1 de enero del 22. Fíjense, aquí, bueno, esto vamos a ir arreglando ahorita, empezado y acaba el sábado 1 empieza y acaba el 10. Aquí hemos puesto 30 días, ¿sí? Luego, nosotros tenemos que ver aquí también cuándo va a empezar esta. Hemos dicho que la tercera, ¿se acuerdan? Podría ser paralela a la anterior, 1, 22, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, estas todavía están marcadas, fíjense, pero cuando ya les he puesto fecha, esta se empezó a marcar aquí, ¿ven? Entonces, y hemos dicho que esta actividad va a empezar una vez que estas dos terminen, ¿sí? Entonces, aquí, y estas otras también vamos a ir programando. Entonces, y luego hemos visto que después la 4, la 5, la 6, esta también son 30 días, ¿sí? Por ejemplo, voy a ir anotando y voy a ir haciendo lo que hemos hecho en el Excel. La última es en noviembre, la otra es en agosto, ¿verdad? Noviembre y agosto, me estoy acordando, estoy viendo. Este es en noviembre, que empieza el 1, 11, 22 y va a acabar en diciembre. Y esta era en agosto y la otra en mayo. En agosto empieza el 1, 8, 22 y la otra era en mayo. Muy bien, más o menos serán así. A ver, luego vamos a ir viendo algunos detalles. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué si empieza en marzo 1 y son 30 días, acaba en lunes 12? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, chicos? Porque el sistema, y esto también se puede programar, toma en cuenta días hábiles. No se nota mucho, pero aquí donde es sábado y domingo hay unas franjas con color distinto. Entonces solamente toma en cuenta como día laborable para computar los 30 días, 5, 5, 5, 5 de cada semana, no 7, ¿sí? Entonces toma al mes 20 días simplemente y los otros 10 días en las otras 2 semanas del otro mes, ¿sí? Entonces, por esa razón. Ahora, normalmente nosotros hemos dicho que esta actividad, fíjense, ¿se acuerdan de nuestro gráfico? Hemos dicho que esta actividad inicia junto con esta y esta actividad
va a ser realizar después de que se realice esta actividad, la número 3 aquí. Entonces, aquí dicen, fíjense, aquí hay una columna que dice predecesora. Aquí voy a poner, ¿cuál es la predecesora de la 4? La 3. Entonces me lo va a colocar. Fíjense, automáticamente lo que ha hecho la máquina es colocar eso. ¿Ven? Esa flechita. Yo tengo aquí la posibilidad de decir cuál es antes la predecesora de esta actividad. Esta. La 3, vamos a ver aquí. 3,4. Si pongo dos actividades, no me permite. Simplemente voy a poner 3 y guión 4. No, perdón, 3,5. Tampoco 3, vamos a ver si con guión. Entonces, aquí me permite colocar solamente una actividad. ¿Cuál debe acabar antes? Si yo le pongo la 5, la flechita me la va a poner ahí, ¿ven? Si yo pongo la 3, la flechita me la va a poner de ahí. Lo único que sé, estas dos son de esta manera, se realizan de esta manera. Ahora, esta otra actividad tiene que iniciarse una vez que acaba el taller 3, porque son secuenciales, ¿han visto? Pero con más tiempo, pero secuencial. Entonces, aquí tiene que acabar las 5, ¿verdad? Tiene que acabar la actividad 5 para que empiece esta actividad, ¿sí? O tiene que activar, perdón, la 4, me estoy equivocando yo, la 4 para que empiece esta actividad. Y ven, la lleva hasta ahí, ¿sí? Ahora, esta actividad, ¿cuándo empieza la 7? Cuando acabe la 6. Entonces voy a ver dónde estamos. Acaba esta y empieza esta otra. ¿Y cuándo tiene que empezar la siguiente? Cuando acabe la 7. Y vamos a ver ahí. ¿Ven? Y ya se ha armado nuestro diagrama de Gantt. ¿Sí? Fíjense esa línea negra que está ahí. Esa línea negra corresponde a todo lo que es capacitación. Si yo haría esto, solo quedaría la línea negra. Si yo despliego todo eso, voy a poder ver todo lo que he programado, ¿ven? De actividades. Entonces, con este software se nos facilita la vida. Ahora, hemos dicho, vamos aquí, que si el planteo tiene un mes, la otra 2, 4, 3. 1, 2, 2, 4, 3. Un mes, 30, 60, 60, eso era 4 meses. Y creo que era algo así. Entonces, aquí tiene que resultar mucho más claro esto. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos pensar que empieza el 1 de enero del 22 y la primera actividad. Y la segunda, fíjense, aquí ya no necesito ni colocar la fecha. Yo sé que tiene que acabar el replanteo para que inicie el cimiento. Entonces aquí la predecesora es la 10. Aquí la 11. Aquí la 12 y aquí la 13. Se va automáticamente colocando. Y mi diagrama, ¿ven? Se va armando de acuerdo a lo que hemos definido, ¿sí? Nos hemos pasado inclusive un poco más, ¿ven? Entonces, esto es toda la programación que hemos hecho. Entonces, sin embargo, aquí, por ejemplo, el primero pusimos 30 días, en este hemos puesto 60 días, este 60 días, porque son 3 meses, y claro, la actividad esta actividad es más larga. Miren, nos dice el total de días. La construcción nos va a significar 359 días. Las capacitaciones, los talleres nos van a representar 149 días. ¿Ven? Nos da información adicional para eso. Ahora, nosotros podemos, esto fíjense que está por semanas. Ahora, nosotros esto podríamos cambiar. Fíjense que aquí están los niveles, está por semana. Nosotros podríamos poner por mes y dentro del mes podríamos
el nivel inferior que sea semanas, meses, semanas, así para que sea de esa manera. ¿Ven? Nos ha hecho ahora por mes, podemos, la escala de tiempo podemos hacer por mes, ¿ven? Se visualiza un poco mejor, ¿ven? Inclusive, para que se vea como en el gráfico que hemos hecho, la escala inferior también que sea mes. ¿Ven? Y hacemos esto, y fíjense, nos queda como hemos hecho. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Fíjense, se ve más cuando hacemos por la escala de tiempo, hemos cambiado. Y este es el diagrama Gantt. Así se arma un diagrama Gantt. ¿Sí? Entonces, este diagrama es el que tienen que hacer ustedes para sus proyectos. Bien, consulta chicos sobre esto. Hasta aquí hemos visto lo que es el diagrama de Gantt y lo que necesitan hacer. Vean que ustedes tienen que especificar y todos, esto es obligatorio, todos deben presentar su diagrama de Gantt en este paquete, en el software, no a mano, no en el Excel, no fotografías, un archivo, porque para la actividad que tienen que hacer tienen que subir un archivo como este, en este paquete, en el project, ¿sí? Project. Entonces se llama project, algunos están como MS Project o simplemente project. Entonces, normalmente viene como parte del Microsoft Office, pero normalmente cuando nos instalan aquí, cuando uno tiene una máquina, se olvidan colocar este software y tienen que, si no tienen que conseguirlo, no les va a costar mucho el poder instalar a su máquina esto, porque, no sé, pues se compran los instaladores a 10 pesos en la universidad por la Gabriel, vienen los instaladores, que son los disquetes, y ustedes los pueden instalar en su computadora y eso no les cuesta ni como unos 10 pesos debe costar. Entonces, pero necesitan colocar esto. Claro, yo he puesto simplemente 2 actividades grandes, ustedes van a tener seguro mucho más actividades. Bien, preguntas chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes ya ha utilizado el project? ¿Utilizan algún otro? Todavía vamos a alinearlo a ver qué tal es. Todavía no hemos ocupado eso. Fíjense, es muy, muy, muy bueno este software. Así que les va a servir para muchas. Yo les estoy dando lo básico aquí de eso. Porque fíjense que ustedes inclusive aquí pueden programar recursos, ¿sí? Pueden hacer seguimiento de las actividades. Por ejemplo, esta actividad que está aquí podría hacer seguimiento. Digamos, ustedes dicen, fíjense lo que les decía. Ustedes realizan la actividad y dicen, bueno, esta actividad está en curso y digamos ya tiene un avance del 25%. Ponen aquí 25% y fíjense, aquí se viene cargando esta actividad, tiene un avance del 50%, esta actividad para fines de evaluación a veces uno puede hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí, el replanteo. ¿Cuánto tiene el replanteo? 75%. Entonces, voy a poner aquí, me voy a ir a la cubierta y voy a poner 100%. A ver, fíjense, he puesto 100% a la cubierta. Y vamos a ver, me pone 100% aquí, ¿sí? Pero aquí me ha marcado, ojo. Entonces, fíjense, te pone, ¿por qué? Porque hemos dicho que para que esta actividad sea posible en realidad, tienen que acabar esta, y estas no tienen, por ejemplo, yo voy a poner esta, 0%. Entonces, esta, 0%. Esta otra, digamos, 50%. ¿Sí? Entonces, resulta que yo si veo el gráfico, vea, ya están las barritas, 0%, 0%, y esta 100%, pero aquí me alerta de esto. Entonces, ¿por qué? Porque aquí no podría estar 100% si esto no se ha realizado. Entonces, aquí tendría que estar 0%, y ahí sí me parece. Aquí podría poner 100%, igual me va a alertar y me va a decir, algo está sucediendo aquí. ¿Ven? Entonces, no, no puedo hacer eso.
porque están definidas, correlacionadas, están relacionadas. Y en las actividades que uno hace en un proyecto, en cualquier proyecto que hagan, chicos, van a estar muchísimo de este tipo de información. Luego también el proyecto tiene informes, ustedes pueden hacer por recursos, una vez que ustedes definen recursos, ustedes pueden incluir también aquí, insertar en este menú, pueden insertar diferentes columnas con diferente información. Por ejemplo, yo les voy a mostrar uno que tengo. Ya no está aquí, no lo tengo. Fíjense, este tipo de un proyecto está aquí. Tiene este objetivo y para este objetivo yo lo puedo por componente, miren, este proyecto está por componentes y cada componente tiene un conjunto de actividades, ¿no? Son 1, 2, 3, 4 componentes. Digamos, hago de finanzas, hago un clic y se va a desplegar. Este es el objetivo específico. Y para cada objetivo específico, ¡pum!, tenemos resultados y actividades específicas, las mismas que están definidas, ¿sí? En este caso no le hemos puesto todavía, en este caso, fechas, ¿sí? Esta era pero vean cómo puede estar organizado. Miren cómo puede. Aquí, veamos aquí, ¿qué tiene? Aquí tiene este objetivo. En el área de clientes tiene estos resultados esperados y para alcanzar estos resultados yo he programado estas actividades y tiene esta secuencia de y correlación de actividades. Entonces, en este caso, lo que se ha hecho también es colocar montos. Cada actividad, ¿cuánto representa? Fíjense, aquí pueden programar inclusive sus presupuestos, sus costos, y luego pueden sacar reportes, hay la parte de vistas, en los que pueden sacar diferentes uso de recursos, organizar de actividades, etcétera, etcétera. Este es una herramienta muy, muy poderosa para quienes quieren y se meten a trabajar con proyectos. De hecho, ustedes como pues están estudiando ingeniería, van a estar manejando proyectos y van a estar manejar programaciones de actividades. Entonces, todo eso tiene que estar adecuadamente programado con detalle y estos softwares son los que nos ayudan a hacer eso. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta eso, chicos, empiecen a manejar una vista previa, como cualquier otro de los paquetes del Microsoft, para que ustedes puedan ver, solo que a mí me está tardando un poquito. Pero el paquete es muy, muy, muy interesante, muy, muy fácil de manejar también, simplemente que ustedes pueden ir y fácilmente van a encontrar tutoriales en YouTube y van a poder fácilmente aprender casi todo lo que tiene este software. Les invito a que puedan hacer. Fíjense, y para fines de impresión y todo, ustedes pueden imprimir de esta manera. Se pueden eliminar estas leyendas, pero lo importante es que pueden imprimir para sus trabajos, ya les da diferentes opciones, ¿no? Y de visualización y de impresión y demás. Pregunta, chicos, ¿les queda claro lo que es el diagrama Gantt? ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver. Mario Lobo. ¿Cómo estás, Mario? ¿Sí? ¿Has visto antes el proyecto? Ya. ¿Lo utilizas? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Brian, Mercado. Sí, quedó claro lo que hay que hacer, ingeniero. No está Brian. ¿Has Sí, utilizado sí. el proyecto? Nunca antes, perfecto. vamos ¿No? a ver qué tal es. Ya, Isabel Carvajal, ¿cómo te va con esto? ¿Está Isabel? No está Isabel. Mijael. Sí, licenciado, se entendió, pero no había usado este programa de
project. Primera vez que lo voy a usar. Ya. Shirley Saucedo. Buenas noches, dicen. No, interesante, nunca lo he usado, primera vez que lo voy a usar y sí se entendió bien lo que explicó. Muy bien, Michael Velasco. Sí, queda claro, licenciado. Es la primera vez igual que lo voy a usar. He escuchado sobre el programa, pero es la primera vez. Esteban. ¿Está Esteban? Gustavo Ortiz. Freddy Sandoval. Sí, Lisa, me queda claro, pero es primera vez que voy a utilizar el programa. Muy bien. Michael. Sí, licenciado, ya le respondí. Perdón. Salvio. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Me quedó claro. Lo que usábamos en una empresa donde estaba era el Monday, que es algo similar. Qué bueno. Mauricio. Frank. Buenas noches, Licen. Sí, licenciado, yo la verdad que ya lo había visto en este programa, pero en hojas impresas, digamos, no manejando este programa. Lo único que me quedó duda, licenciado, antes yo trabajaba como ayudante director de obra y yo veía en esos cuadros que había un lapso de tiempo, digamos, de 1 o 2 días, porque la actividad no se llegaba a completar cabalmente como se hace el proyecto. Ese lapso de tiempo también se puede programar ahí en el programa. Sí, porque señor. Le hago una consulta. Yo, esa es mi duda ahorita mirándolo, lo que hacía, por decirle, nosotros teníamos que haber vaciado 10 losas en un edificio en transcurso de 6 meses. Por causa de los paros, por causa de lluvia, por causa de mano de obra escasa, se atrasó totalmente. Entonces, ahí en ese diagrama ponía el arquitecto, porque también los arquitectos lo manejan en este programa. Ponía claro que sí. Como entre 10 a 15 días de atraso, y también salía el atraso en ese programa. Ya, sí como se un puede. proyecto atrasado, digamos. Sí, perfecto, sí se puede colocar. Entonces, muchas de esas cosas, eso lo que tú estás hablando se llama holgura de tiempo. Entonces, tiene razón. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagrama, cuando hacemos nuestra programación, para cada una de las hojas, para cada una de las actividades, tendríamos que programar esta con cierta holgura. Eso uno dice normalmente. Por si acaso, no solamente esa actividad se retrase, porque fíjense, no solamente la actividad cimiento se puede retrasar. Por ahí la de replanteo se ha retrasado y están vinculadas, todo se va a retrasar, ¿verdad? Entonces, el sobrecimiento se va a retrasar, se retrasa el replanteo y al retrasarse el replanteo se retrasa el cimiento. Entonces, normalmente se hace y se calcula también las holguras. Y lo que vamos a hacer, lo que les voy a mostrar para que ustedes puedan aprender a hacer, es cómo calcular la ruta crítica. Se llama ruta crítica. Tomando en cuenta las holguras de tiempo y todo ello, nosotros podemos definir una ruta crítica que viene a ser aquel tiempo, aquel camino dentro de las actividades programadas que nos va óptimo, ¿no? En términos de tiempo. Y ya voy a hablar más adelante. Les voy a mostrar un videito bonito que he encontrado sobre eso para que ustedes se vayan informando y vean y puedan hacer también para su proyecto calcular la ruta crítica. ¿Sí? Entonces, estas cosas sí se pueden programar. Eso es lo interesante. Esto es lo interesante porque resulta que nosotros trabajamos mucho tiempo, cuando hacemos los proyectos, trabajamos mucho tiempo en programar. Y luego esta programación no siempre se ejecuta, entonces hay que hacer seguimiento y eso hay que meter de nuevo a este paquete para que nos pueda permitir ver cuánto hemos avanzado en la obra y comparar, como si yo pongo aquí recursos, dinero,
y por ejemplo digo, el replanteo está en un 10% y nos hemos gastado ya el 80% del presupuesto. ¿Cómo puede ser eso? Que los cimientos tienen 60 días. Estamos en un 30% y ya estamos por el día 40. Entonces, hay cosas que nos tienen que permitir evaluar lo que estamos haciendo en términos de actividades, comparando los resultados esperados con lo programado, ¿sí? Que es el resultado esperado, con el resultado alcanzado, ¿no? Tanto en actividades como en ejecución de presupuestos, ¿sí? Es decir, en la parte económica. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? A ver. Licenciado, yo tengo una consultita. Sí. En el cuadro que usted hizo ahorita, en la parte de predecesora, en el taller 4, ¿por qué puso predecesora 4? ¿No debería ser 5? Ya. Mejor viendo el gráfico. Ya, por favor, dice. Ya. Esta es la actividad 4, esta. Esta es la actividad 4. Entonces, estamos diciendo, de acuerdo a lo programado. Esto es un ejemplo nomás, ¿no? No quiere decir que siempre. Claro. Entonces, decimos. No se ve, le dicen, no se está viendo. Ya que la actividad. No estoy mostrándoles. No estoy compartiendo. Ya. No está compartiendo. No, le dicen. Estaba compartiendo desde hace rato. Bueno, a ver. A ver, aquí En el taller 4. Esa taller misma. 4. ¿Por qué esta actividad? Porque esta actividad depende parte una vez que acaba esta. Y gráficamente se ve aquí, ¿verdad? Simplemente porque hemos programado, dicho, estas dos son actividades que pueden hacer simultáneamente, puede suceder. Y puede haber una actividad que concluya después de que estas acaban. O sea, tienen que acabar estas dos para que esta inicie. Ahora, luego hemos dicho, esta actividad tiene que empezar cuando esta termine. Sí, por eso está así. Simplemente porque hemos puesto así, es un ejemplo nomás, simplemente para ver qué puede ser. Podríamos poner que acabe esta actividad a las 5. Por ejemplo, aquí. Podríamos poner así, ¿verdad? Podríamos haber puesto así. Entonces, puede ser las 5. Entonces dice, no es una regla que vaya en orden. Yo puedo colocar, ¿ven? No, o sea, de acuerdo a lo que ustedes programen y vean. Por ejemplo, aquí, hace rato les mostraba, aquí esta actividad, la predecesora es, hemos dicho, taller 1 y taller 3 debería ser. Ahí así. ¿No? Muy bien. Aquí, era con punto y guión, ¿ven? Entonces, ven que las dos tienen que acabar para que esta vaya. Ahora, ¿y puede ser que esta quede ahí suelta y suceda esto? Sí, puede ser. Aquí nosotros hemos puesto la 4, así, para que se vea mejor. ¿Ven? Estas dos actividades tienen que acabar para que esta empiece. Y esta tiene que terminar para que esta empiece y esta así. Ahora, puede suceder que esta actividad puede estar por aquí y sí, puede estar por ahí. ¿Ven? Pero, entonces, en ese caso, fíjense, ya está empezando antes de que empiece la 4, de la 6. Entonces, en este caso yo puedo decir que para esta, las que tendrían que acabar son esta y esta, simplemente. ¿Ven? Puede ser la 1, la 3 y la 5. Voy a poner la 3 y la 5, no necesariamente la 6. ¿Ven? Puedo hacer así. Entonces, inclusive esto del tiempo, el tiempo lo puedo recorrer y fácilmente de esta manera, miren, ahí para que se visualicen los grados. Tiene que acabar esta para que también empiece esta, ¿sí? No necesariamente esta. Ahora, yo puedo poner que esta actividad debe acabar
esta actividad debe acabar cuando acabe esta y cuando acabe esta, que es la 6. Entonces pongo la 6 y la 7. Aquí le pongo la 6 y la 7, están tiqueadas, ¿ven? Entonces me está diciendo que esta actividad, y lo puedo recorrer inclusive en tiempo. Esta también lo puedo recorrer un poquito, perdón, puedo recorrer un poquito y jugar con los tiempos en el gráfico. ¿Ven lo facilito y bonito que es? Entonces, para programar es muy interesante. Con estos softwares te ayuda muchísimo. ¿Ven? Entonces, puede suceder cualquier combinación de estas. Ahora, podríamos decir también que esta actividad deberá, que acaba esta y esta. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces vengo y la que, esa es la 7. Tiene que acabar la actividad 4 y la 7. ¿Listo? ¿Ven? Ahí para que se vea más bonito. Algo así. Tiene que acabar esta tiene que acabar esta y tiene que acabar esta. Eso me está diciendo el gráfico. Se puede hacer una combinación muy interesante porque cuando uno programa estas actividades no tiene siempre eso como aquí. Por ejemplo, acaba esta, empieza esta acá. Hay actividades que hacen de manera paralela. Por ejemplo, en una obra, ustedes en un, qué sé yo, en un edificio, ustedes ven que mientras ya está la obra bruta, ya una vez acabada, empiezan a pintar, a hacer los detalles. Pueden estar colocando los vidrios mientras están haciendo la instalación eléctrica o la instalación sanitaria. Entonces se puede hacer paralelamente. Claro que hay algunas actividades que seguramente deben acabar previamente para que empiecen otras. Entonces, igual que en el cableado eléctrico, en los proyectos eléctricos deben tener solamente para lo que es la instalación eléctrica en los edificios o en las casas, debe haber un procedimiento que te diga, esta actividad siempre va primero y después va esta otra actividad, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que deben tomar en cuenta cuando nosotros hacemos presupuestos, programamos actividades y luego nos sirven también para ver el tema de presupuestos. Pero bien, sigan con consultas, chicos. ¿Qué consultas más tienen? A ver. Yo, licenciado, disculpe, yo tengo mi preguntón ahora, de que tengo una duda, otra duda. El cuadrito este que, digamos, que marca donde dice de enero a febrero, hay un cuadrito al medio, ese es el porcentaje de avance de esa actividad, ¿no es? El que puso ese 10%, 25%. Sí. Y cuando se acaba una actividad, Sí. Digamos, de taller 1. Exacto. Y por ejemplo, yo me vengo. Sí. O sea, mi duda es, dicen, si empezó el sábado 1 de enero y terminó el 10 de febrero, y ahí debería tener el 100% de la actividad terminada, ¿no? Ah, claro. Por ejemplo, yo estoy simplemente era para mostrar. Aquí podría poner Ah, ya, sí, dicen. 100%. ¿Ves? Se llena. Uh-huh. Y esta, Ya, dicen. Fíjate que esta actividad, uno puede programar y ver eso. Ahora, el formato de esto también ustedes lo pueden cambiar, ¿sí? De las barras para que se visibilice mejor, ¿no? Ahorita está con este color, pero tal vez por ahí le ponen uno que haga más juego con el negro que está ahí, o toda la barra, mejor. ¿Ven? Pueden visualizar así para que se note más. Por ejemplo, aquí vamos a poner esto, se nota más. Entonces, inclusive esa barra podemos personalizarla. ¿Ven? Para que se note más, ¿ven? Depende de que ustedes puedan jugar con los colores, con las cosas. Entonces, pueden hacer, por ejemplo, pueden poner de un color alguna actividad que es más importante, central, significativa. Otra cosa, chicos, cuando ustedes hacen proyectos, cuando hacen actividades, se van a dar cuenta que no todas las actividades tienen la misma importancia que en cada momento. Es decir, hay actividades que son importantes hoy. Hay actividades que son de trascender, son prioritarias realizar.
O sea, actividades hay varias. Ustedes van a encontrar muchas actividades y van a describir varias actividades. Pero cuando ustedes en la práctica hacen proyectos, tienen que poder discriminar entre las actividades y poder decir, esta es una actividad importante, esta actividad debemos de marcarla porque si no hacemos esto, no vamos a poder completar muchas cosas. O sea, cuando uno hace programación, tiene que aprender a priorizar actividades. Es más, de hecho, en algunos casos se ponen, se marcan las actividades como hitos, ¿sí? Se marcan como actividades, las actividades como hitos, es decir, como aquellas actividades muy importantes. ¿Sí? Que no pueden dejar de estar o de aparecer o de ser considerados. Por ejemplo, yo puedo venir aquí a esta actividad. Ahora, fíjense que yo puedo entrar, hecho doble clic y entro al detalle de la actividad. ¿Sí? Y esta actividad tiene varias, cada una de las actividades, aquí puedo colocar también manualmente, como hemos hecho en el panel, el porcentaje de avance o completado, ¿sí? Puedo identificar una o varias actividades predecesoras. Puedo identificar los recursos para cada actividad. Puedo hacer aquí, en avanzado, puedo marcar algunas cosas. Por ejemplo, lo que les decía, marcar la tarea como hito. Entonces puedes poner eso ahí, haces clic y le das a aceptar y esta actividad te la va a marcar, te la va a remarcar con algo. ¿Ven? Dice, esta tarea te da, cuando tú te pones ahí te da información de la tarea y cuando vos ves en esa tarea vas a ver que esta es una actividad. Cuando entras a la tarea, creo que era la 3, te va a decir que esta es un hito. Es decir, un hito es un punto relevante, importante, de cara a la planificación que estamos haciendo, ¿sí? Entonces uno puede marcar ese tipo y hacer esas precisiones que nos pueden mostrar el nivel de prioridad e importancia que tiene una actividad. Recuerden, no todas las actividades son importantes, no todas, unas son un poco más que otras. Es igual que en la universidad, ¿eh? Ustedes tienen materias que se llaman troncales, ¿verdad? Y hay algunas que son casi como de relleno, por usar un término más fácil, ¿no? Creo que le llaman elegibles, no sé cómo se llaman las actividades que ustedes tienen, así que son adicionales, optativas creo que son, ¿no? Electivas, ¿ven? Entonces, esas son ese tipo de actividades electivas. Entonces, ustedes van a ver que en su programación tienen este tipo de actividades. Entonces, en toda la programación de la materia, ustedes siempre tratan muchos dejan las selectivas casi para el final y agarran las más importantes, las troncales, el mes que están más embalados. Entonces, resulta que igual en los proyectos, las actividades, no todas son importantes y se les va dando un rango en función a la importancia que tengan. Los podemos marcar como un hito. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces en los proyectos entramos en un activismo improductivo. Nos llenamos de actividades y hacemos actividades, y muchas de esas actividades, chicos, no nos aportan mucho en nuestros objetivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además, fíjense ustedes, seguramente tal vez a alguno les ha pasado en su trabajo. Ustedes han sido contratados para algo, por decir, para llevar ladrillos de un lado a otro. Pero también se ponen a llevar arena. Recording in progress.
Bien. Estábamos diciéndoles, ustedes, por ejemplo, son contratados, por ejemplo, para hacer una actividad en concreto, de llevar ladrillos. Pero también llevan fierro, llevan arena, llevan baldes, llevan madera, llevan todo. Pero cuando los evalúen a ustedes, los van a evaluar en función a la cantidad de fierro que han llevado, no de arena, no de cemento, no de madera, no de fierro, no de otra cosa. Entonces, ustedes, cuando programan sus actividades, deberán decir, prioritariamente yo tengo que llevar esto, que es ladrillo. Prioritariamente, ¿por qué? Porque eso, el que yo lleve el ladrillo, aporta al objetivo de mi trabajo, de mi función. ¿Que hago otras cosas también? Sí, pero ahí estás perdiendo el tiempo, muchas veces. Entonces, no siempre todo lo que nosotros hacemos es todo lo que programamos. Y no todo lo que hacemos y programamos es lo que la gente espera de nosotros. Especialmente esto pasa con proyectos. Yo los voy a explicar con un grafiquito y con eso vamos a ir cerrando. Por ejemplo, ustedes han de ver esto que está en ingeniería, cuando ven el tema de programación de calidad, ¿no? Dice, todavía ¿Sí? falta compartir. Ah, perdón. Cuando ustedes ven programación de calidad o calidad total o gestión de calidad, seguramente ven cosas como esta. Resulta que, vamos a ver aquí. Contorno le vamos a dar negrita para que se vea. Relleno le vamos a dar sin relleno. Muy bien. Aquí vamos a ver lo que uno ha programado. Ya. Fíjense, muy bien. Yo he programado esto. He realizado esto. Y la gente esperaba eso. Fíjense, hay 3 dimensiones cuando hablamos de calidad. Lo programado, yo puedo programar muchas cosas. Y normalmente lo que programo debería ser lo que yo realizo o lo que yo entrego, ¿verdad? Debe ser igual. Y todo lo que programo y entrego debe ser igual a lo que se espera o los clientes esperan que sea. Y entonces estos círculos deben ser igual. Lo programado, lo esperado y lo realizado debe ser igual. Eso es calidad total. Cuando la calidad se puede programar, sí señor, la calidad se puede programar. Entonces, si tú dices yo voy a entregar algo de calidad, programas la calidad y debes entregar exactamente lo mismo que has dicho que vas a entregar. Y que debe ser exactamente lo mismo que en términos de calidad esperan tus clientes, ¿verdad? Pero no siempre es así, no siempre es así. Resulta que cuando nosotros nos encontramos con proyectos y con cosas como estas, aquí voy a editar un poco el formato. El relleno del formato lo vamos a poner sin relleno para que se vea así, ¿sí? Ven, muchas cosas que nosotros hacemos todos los días son como esta que están aquí, no son iguales, no son iguales. A ver, este área que está al medio, es el área, al centro, es lo programado, lo que se ha programado, lo que se ha realizado y lo que se esperaba que se haga. O sea, muchas veces eso es la excelencia. Lo ideal es que esto crezca, ¿verdad? Y sea un solo círculo. Como el círculo con el que empezamos. Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque lo que programamos, muchas veces lo que programamos, que es toda esta área que está aquí, fíjense todo esto que está aquí, toda esta área programada, es lo que yo he programado,
y no es realizado y tampoco era lo que la gente esperaba. Ahora, todo esto que está aquí, ¿ven? Todo esto que está aquí, por aquí así, es lo que la gente esperaba que no se ha programado ni se ha realizado. Ahora, todo lo que está aquí, fíjense esto, todo esto que está aquí, es lo realizado que no se ha programado, ni es lo que la gente esperaba, es lo que estamos durante mucho tiempo, muchas veces, ¿ven? Eso no esperaba que hagas, no esperaba, claro, no esperaba, no era tu función llevar ladrillos, y es de que no has programado siquiera llevar, perdón, cemento, fierro, lo que sea, pero tenías que llevar ladrillos. Lo que esperaban era que lleves ladrillos. Y lo que has gastado tu tiempo ha sido en llevar arena, fierro, madera y todo. Es decir, has realizado algo que no estaba programado y que no era lo que la gente esperaba. Eso pasa normalmente en los proyectos. Ahora, ¿qué es esta área chiquita que está aquí? Esta de aquí. Esto es aquello que he programado y que era lo que la gente esperaba. Este área de aquí, hasta aquí, es lo que he programado y lo que he realizado. Miren, muchas veces solo de lo programado realizo muy poco. Este área que está aquí es lo que yo he realizado y lo que la gente esperaba. Y esta que está al medio es lo programado, lo realizado y lo esperado. A veces es muy chiquito eso. La idea es que eso que es chiquito se vaya haciendo más grande, ¿ven? Se vaya haciendo más grande. Cuando llego a este punto, cuando estoy en este punto del medio, ahí yo logro la excelencia, ¿sí? Lograr lo que lo programado se realice y sea lo esperado, eso es lo importante. Entonces, la idea es que este círculo se haga tan grande, es del medio, que lo programado, lo esperado y lo realizado sea igual. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de excelencia, estamos hablando de calidad total, ¿sí? En los proyectos pasa lo mismo, por eso se toma mucho énfasis en la programación, porque muchas veces nos esmeramos en programar cosas que no vamos a realizar, programamos cosas que no es lo que la gente espera y que tampoco a veces las realizamos, ¿ven? Entonces, ese es el tema de la programación en la que estamos ahora. Entonces, estos sistemas nos ayudan a programar bien y hacer un adecuado seguimiento de las cosas. Muy bien, vamos a quedar ahí, empiecen a trabajar sobre sus proyectos con esto en tiempo. Empezamos el 1 de enero de 2022 y ustedes deben definir cuánto tiempo va a durar y qué actividades van a hacer, identificando para cada una de estas actividades tiempos de duración y también identificar la relación que hay estas en orden de precedencia, ¿sí? Bien. Esa actividad, junto con con lo que vayamos a avanzar mañana, lo vamos a subir hasta el fin de semana, ¿sí? Bien, voy a llamar lista, chicos. Voy a llamar lista, por favor, tomen atención y prendan sus micrófonos. Aiza. Presente, licenciado. Évalo. Presente, Licen. Beltrán. Presente, Licen. Carvajal. Presente, Licen. Céspedes. Presente. Echalar. Presente, Licen. Huanca. Mantequera. Huanca Mamani. Presente, Licen. Justiniano. Presente, Licen. Laime. Presente, Licen. Lobo. Mercado. Ortiz. Presente, Licen. Ortiz. Palenque. Paniagua. Presente, Paniagua. Pérez. Presente, Pérez. Quinteros. Presente, Licen. Sandoval. Presente, Licen. Saucedo. Presente, Licen. Tulca. Presente, Licen. Velasco. Presente, licenciado. Muy bien, chicos, nos vemos el día de mañana. Que pasen una buena noche, cuídense. Licenciado, Palenque presente. A disculpar, tenía problemas.
Ya no hay problema. Hasta mañana, chicos. Bien, tengo una observación, si se puede. Sí, dime. En la actividad del árbol, mi grupo primero subió, digamos, la actividad del árbol y Sí. con tiempo tenemos que, lo hemos subido el cuestionario. Usted solamente calificó el árbol porque hemos subido lo primero y más tarde hemos subido el cuestionario. Si se puede Ya voy fijar, a por favor. revisar. Sí, ayer alguien de tu grupo también me dijo eso. No te preocupes, voy a revisar. Listo, licenciado. Que tenga buenas No hay noches. problema. Igualmente, cuídense, chicos. Recording.